Buenas, para este videocaso, mi persona Mariana Araya y los compañeros Emilia Güero, Deikel Sandoval, Mariana Granados, Samuel Zúñiga. vamos a estar presentando un Power BI acerca sobre las micotoxinas. El compañero Samuel Zúñiga va a estar explicando más al respecto. Ok, más que todo les voy a dar un poco el contexto de lo que se va a desarrollar en el presente documento. Más o menos les voy a dar una breve explicación del qué es una micotoxina. Bueno, la micotoxina es un metabolismo secundario tóxico producido por mohos específicos. En este caso, algunos de ellos vamos a explicar en lo que es el documento a continuación. Bueno, en este caso yo les voy a hablar de lo que es la aflatoxina y en estos 4 gráficos vamos a explicar más o menos el promedio de aflatoxina por planta, el promedio de aflatoxina por año y mes, el promedio de aflatoxina por origen, o sea, el país que exporta maíz y que posea esta micotoxina, ¿verdad? Y el recuento por origen, o sea, del país que más exporta diferentes plantas, donde, por ejemplo, en este caso vamos a ver el país Argentina, que exporta este maíz. Este país le exporta a plantas como Caribe, Santander, Buga y Cabaza, donde vemos que, bueno, Caribe es la planta que más posee aflatoxina, con un 3,86 partes por billón. Vemos que este promedio de aflatoxina por año y mes, en lo que es Argentina, vemos que a partir de enero del 2021 a julio del 2021 ha tenido un aumento y una decadencia. Y seguidamente de julio de 2021 a enero del 2022 vuelve a tener otro aumento en el promedio de esta micotoxina y a partir de ahí vemos que tiene una disminución hasta enero de 2023. Vemos que Argentina está de último lugar, por así decirlo, en el promedio por origen, donde vemos que es un resultado muy significativo e importante para saber que es un país comparándose a los demás exportadores con menos promedio de aflatoxina en el maíz. Esto a tomar en cuenta al momento de poder exportar o saber qué país es mejor para exportarlo. Vemos que en este caso Estados Unidos es el país que más exporta con el 62,5%. En este caso vemos que Honduras es el país que más posee aflatoxina en el maíz. Un resultado totalmente negativo, ya que, como podemos ver, lo que se busca es disminuir esta micotoxina en el maíz, en este caso lo que es la materia prima, ¿verdad? Vemos a nivel general, por así decirlo, este gráfico, donde si podemos ir viendo el promedio de aflatoxina por país, vemos que Brasil también exporta a plantas como Caribe, Santander, Cabaza, Sardinal, Torre Norteño, Chinandega, Cabaza y Buga, donde vemos que nuevamente Cabaza es la planta que más posee micotoxina, en este caso aflatoxina, exportada por lo que es Brasil, ¿verdad? Vemos que Brasil en el promedio por origen es el tercer país que más posee aflatoxina en el maíz. En este caso podemos analizar que aquí el país menos recomendado si no se busca o se busca disminuir esta micotoxina es Honduras, que verdad es el país que de hecho es uno de los pocos que exporta. Como podemos ver, ni siquiera se ve pues su porcentaje en lo que es el recuento por origen, y aún así, que es el que menos exporta, es el país que más posee esta micotoxina en el maíz. Gracias. Para esta segunda micotoxina, más específicamente la fumonicidina, podemos ver su promedio por planta, donde Covesa es la planta que más presenta esta fumonicina en el maíz y Buga la de menor. Se puede observar el movimiento que obtuvo en los últimos 3 años, teniendo un incremento en el 2023. También en el siguiente gráfico podemos observar Estados Unidos y Brasil,
son los países que más exportan a estas plantas, pero son los países que más presentan estas micotoxinas en el maíz, donde si se puede observar el gráfico del promedio de fuminicina por planta, vemos que Covesa y Sardinal son las plantas que tienen un promedio más alto de estas micotoxinas en los análisis realizados, donde si vemos Estados Unidos y Brasil le exportan a estas mismas plantas, pero si analizamos un poco más, vemos que el promedio de fuminicina aumenta en la planta de Sardinal proveniente de Brasil, comparándolo con el maíz exportado de Estados Unidos. Dato a tomar en cuenta al analizar cuál es la mejor opción en dichas plantas. Estados Unidos tuvo un menor incremento en enero de 2021 hasta julio de 2021, que empezó a tener un comportamiento donde se fue incrementando la existencia de esta micotoxina, y el año donde tuvo un mayor incremento fue en diciembre del año 2023. Bueno, para esta tercera micotoxina, más específicamente la ocratoxina, podemos ver que en su promedio por planta, Cavasa, siendo la planta que más presenta la micotoxina en el país, donde analizando la información, vemos que Estados Unidos es el país que exporta maíz a esta. Vemos que en las demás plantas, Chinandega, la cual se encuentra con una baja cantidad de ocratoxina, concretamente 0.37 partes por billón. Pese a esto, en promedio por año y mes, desde 2021 hasta 2023, se mantuvo una estabilidad baja en ocratoxina, mientras que en el mes de abril del 2023 tuvo un incremento exponencial por un lapso pequeño de tiempo, volviendo a los números de estabilidad anterior. Para ir finalizando con esta micotoxina, podemos notar que el país de origen con mayor ocratoxina nuevamente es Honduras, siendo esto un factor negativo afectando al maíz. Viendo su reencuentro por origen, Honduras no se muestra en el gráfico, ya que es un país que exporta muy poca cantidad, pero donde más proviene la micotoxina, comparado con Estados Unidos, que produce teniendo un nivel de ocratoxina alto, pero acorde con el volumen de producción que éste posee. Para la micotoxina T2 podemos ver que Estados Unidos es el principal exportador de maíz a las diferentes plantas como las que podemos observar en el primer gráfico, con un porcentaje de 62,51%. Luego le sigue lo que es Brasil y Argentina. Podemos analizar el incremento que se ha dado de esta micotoxina en el maíz a partir de junio del 2023, siendo este el año con más presencia de micotoxina. Podemos ver que las plantas que más presentan esta micotoxina en el maíz son Sardinal y Santander, plantas a las que los principales tres países les exportan. Sin embargo, podemos ver que Argentina es el país que más presenta esta micotoxina en el maíz, seguido de Estados Unidos. Un dato que se debe tomar en cuenta, ya que si se analiza las micotoxinas anteriores, Argentina se posicionaba como de los países con menos de estas micotoxinas. Para finalizar, podemos observar que si analizamos las micotoxinas anteriores, la planta de Santander es de las plantas que más se presentan estas micotoxinas, pudiendo también analizar los procesos de optimización que ésta aplica a su materia prima, donde si vemos plantas como la de Chinandega, estas se encuentran siempre abajo del promedio. Dato relevante para analizar que esta planta sí posee un buen sistema de optimización para su materia prima, como lo es en este caso el maíz. Bien, por otra parte voy a hablar sobre la micotoxina vomitoxina, que esta tiene presencia en las plantas Cavasa, Buga, Santander, Caribe, Covesa, Sardinal, Toro Norteño y Chinandega, siendo Chinandega la que tiene menor promedio porcentual y Cavasa la que tiene mayor promedio porcentual. Otro dato a destacar es que todos sus promedios de las plantas en medio de estos dos llegan a ser muy parecidos entre sí. Luego podemos observar cómo a nivel general el promedio de la vomitoxina en presencia del maíz a través del tiempo ha sido muy cambiante, pero siempre hacia descender o ascender. Podemos ver que en este caso en la pandemia descendió y ahorita está en su punto más alto en 2023, ascendiendo con
como que se espera que siga siendo así. Por otra parte, podemos ver que el promedio de vomitoxina por origen, su mayor originario sería en Estados Unidos, seguido por Argentina, luego Brasil, y ya con menos porcentaje que los primeros 2 o 3, podemos ver a Honduras y a nivel local Costa Rica, siendo igual estos los que menos maíz exportan. Podemos pasar ahora a analizar Estados Unidos únicamente, donde vemos que acá está el grueso de los promedios, por lo que igual se repiten muchos datos de los promedios de las plantas con presencia de amitoxina, como el promedio general. De igual manera vemos que Cabaza llega a ser el mayor, pero Chinandega llega a desplazarse al penúltimo lugar, y de último tendríamos a Torre Norteño en este promedio. A través del tiempo, a través de nuestra gráfica de dispersión, podemos observar cómo este ha ido en ascenso. Igual tuvo una leve disminución en la pandemia y a finales, y ahora que se retomó la vida diaria normal, aumentó. Se espera igual que siga aumentando, como en el gráfico promedio general. Por otra parte, Brasil, podemos analizar Brasil únicamente. Vemos cómo igual tiene presencia en prácticamente todas las plantas, y aquí otro gran punto es que Cabaza no llega a ser el primero, sino que Buga. De igual manera no llega a estar muy desplazada del segundo, tercero o cuarta planta. Llegan a tener un promedio muy parecido con Santander, Cabaza y Caribe. Y es curioso ver cómo aquí Covesa, Toro Norteño, Sardinal y Chinandega, las 4 últimas tienen un promedio de vomitoxina muy bajo, comparadas con el gráfico general o el de Estados Unidos, los que nos llega a pensar o que la micotoxina no llega hasta acá o tiene un mejor control. Por otra parte, a través del tiempo podemos ver cómo solo va en descenso, y tuvo su pico más alto en 2021 y ahí fue en descenso total. Ahorita en 2023 igual se espera que siga disminuyendo, como ha estado pasando a través de estos últimos años. Por último, podemos ver Argentina, que no tiene presencia en tantas plantas, pero sí tienen Buga y Cabaza, que han sido las que mayoritariamente han tenido tanto en el promedio general como en Brasil, como en Estados Unidos y en este caso como Argentina. Podemos ver que son las que más tienen influencia de vomitoxina en su maíz. Luego estaría Santander y Caribe, que igualmente llegan a tener un promedio muy parecido acá en Argentina. Nuestro gráfico de dispersión a través del tiempo de la vomitoxina en Argentina llega a ser muy variable, por lo que podemos ver que primero se encuentra en un punto muy bajo, luego aumenta más bien en pandemia, que es contrario a todos los comportamientos que hemos tenido anteriormente, y ahorita está en descenso. Se espera igual que siga descendiendo. Bueno, a continuación les vamos a presentar las recomendaciones y conclusiones extraídas del documento de Power BI. Como primera recomendación es que analizando los diferentes resultados se recomienda comprar más maíz brasileño y argentino, ya que estos, con base a los gráficos presentados, podemos decir que poseen menos micotoxinas que los otros países. Y de igual manera, llegamos a observar fácilmente que al analizar el gráfico circular, Estados Unidos es el mayor país de origen de estas micotoxinas en el maíz, por lo que se podría recomendar abrir una revisión como acción correctiva basada en los datos obtenidos. También se recomienda analizar los procesos de optimización del maíz en las plantas, ya que este puede ser un proceso mal ejecutado y así afectando la calidad de este, produciéndose la presencia de las antes mencionadas micotoxinas. Por último, podemos concluir en pasado a nuestro Power BI que el país que más exporta llega a ser Estados Unidos, y por ende los resultados obtenidos es que es el país que exporta más micotoxinas en el maíz. Como segunda conclusión, se concluye que en los promedios de micotoxinas por año y mes en nuestros gráficos de dispersión nunca llegan a ser parecidos, ni siguen una tendencia fija, por lo que hace que las proyecciones de pérdida por simulación de cada caso de micotoxina se debería tomar por aparte. Gracias a las comparativas que se pueden emplear con Power BI, podemos concluir que en promedio de aflatoxinas por planta es muy
encontrada al igual que por origen, lo que nos llega a demostrar que sin importar la posición geológica o tipo de planta es una micotoxina fácil de encontrar en el maíz. Por último, podemos concluir que no solo es importante analizar qué país posee más de estas micotoxinas, también es importante analizar a las plantas, ya que hay plantas que reciben maíz del mismo país y su promedio de micotoxinas varía y es muy diferente.